Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder 3.0, tu canal de clips y de noticias en Argentina y el mundo. Veamos a continuación. Está bombardeando el sur del Líbano luego del ciberataque que no tiene antecedentes históricos que ha sufrido el grupo terrorista Hezbollah, tanto en el Líbano como en Siria. En estos momentos son las 4 de la mañana, hay 6 horas de diferencia con esa región del Medio Oriente, y la Fuerza Aérea está aprovechando una situación de gran confusión dentro de las comunicaciones del grupo terrorista y una situación de colapso desde el punto de vista sanitario, porque están todos los hospitales, tanto del Líbano como también en algunos sectores de Siria, colapsados por la gran cantidad de heridos que se encuentran producto de este ciberataque. E insisto que Israel no se ha atribuido oficialmente, pero que claramente es una operación, insisto, inédita en la historia, llevada adelante, dicen que por el Mossad. Vamos a tener toda la información al respecto, pero por supuesto que también vamos a tener la información vinculada a la vida política argentina. Les decía que está con nosotros Karina Banfi. Ha terminado hace un par de horas la reunión del bloque caliente, polémica, donde hubo discusiones fuertes. Vamos a ver qué nos puede contar, qué nos quiere contar y cuál es su interpretación del momento histórico que tiene el radicalismo. Está Ariel Helblum con nosotros, que es el director del Centro Simón Wiesenthal. Justo acaba de publicar un libro que se llama Antisemitismo: definir para combatir, un manual apto para todo público. Ahí lo estamos viendo al libro. Por supuesto, nuestra compañera Silvina Martínez, que nos va a contar qué pasa con algún sector de la casta en el Senado de la Nación. Enseguidita, Silvina. Y está el doctor Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Trabajo, ex canciller, pero que además sigue muy de cerca todo lo que está ocurriendo luego de la invasión de territorio y de la masacre producida por el grupo terrorista Hamas. Primero, buenas noches, doctor Rucauf, y toda la información, lo último que tenga al respecto, para que vamos compartiendo todo esto, que es, insisto, hoy lo definía un experto, es un cambio de paradigma en la guerra en Medio Oriente. Es el ataque cibernético más fuerte que ha sufrido un grupo terrorista y un país cualquiera hasta ahora en la historia, ¿no? Así es, buenas noches. Buenas noches. Conviene recordar que desde el 7 de octubre del año pasado, Israel fue primero atacado por Hamas, la agrupación terrorista sunita que está radicada en la Franja de Gaza, y luego por Hezbollah, que es una organización terrorista chiita ubicada en el Líbano y en Siria. Es tan fuerte el bombardeo constante de Hezbollah que prácticamente el norte del Líbano, el norte de Israel, ha tenido que huir de esa zona y está reubicado en otros lugares. Era evidente que iba a haber una respuesta. La primera respuesta fuerte fue hace muy poco tiempo, cuando Israel bombardeó lanzaderas de misiles de Hezbollah para prevenir un ataque que iba a hacer Hezbollah. Ahora este ataque de lo que se llama en este momento en el mundo la operación Viper, que efectivamente nunca hubo un ciberataque que llegara a 4.000 personas por lo menos en forma simultánea. ¿Qué pasó? Los Vipers de Hezbollah, ahí lo estamos viendo. Ahí está, ese es un Viper de Hezbollah que compraron hace aproximadamente 3 meses por una empresa intermediaria que los intervino, como se dice en términos de inteligencia, y colocó dentro de esos Viper un pequeño dispositivo que permite primero un llamado y luego una explosión. ¿Y por qué el llamado primero y luego la explosión? Para que se levante el Viper de donde esté y lo estés mirando. Porque si no, el Viper queda lejos. No es una gran explosión la que hay adentro, pero es una explosión que ha logrado que más de 2.700 hombres de Hezbollah, al menos esto lo ha dicho la propia estructura del Líbano, no se sabe cuántos en Siria, han quedado hospitalizados. Y esto colapsó los hospitales tanto de la capital como del Valle de la Beca, que es donde está el fuerte de Hezbollah, claro, y también el de Damasco. A raíz de eso se produce un vacío para la acción de la Fuerza Aérea Israelí, que está atacando específicamente lanzaderas. ¿Qué son las lanzaderas? Es donde salen los misiles para atacar Israel. Hezbollah es una potencia misilística muy importante. Después de Israel y de Irán, la potencia
misilística de Medio Oriente es Hezbollah. Se le considera que tiene 100.000 misiles de diversas características, así que es sumamente peligroso y este ataque está realizándose en este momento. Vamos a ver las derivaciones de este ataque, pero yo les recuerdo, y con esto termino mi intervención, al menos en este ahora momento. vamos a seguir. Sí, que hay un acto anterior sumamente hábil de Israel, que fue la muerte de Haniyeh. Haniyeh también fue abatido en un lugar inexpugnable. Estaba dentro del cuartel de la Guardia Revolucionaria iraní, donde se hospedan todos los VIPs que van atendidos por la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Y qué quería hacer Israel? Matar solo a Haniyeh. No quería matar a un general iraní, no quería matar otro de los invitados porque era la asunción del nuevo presidente iraní. Claro. Bueno, dieron vuelta, como se dice en términos de inteligencia, compraron 2 oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní y le pusieron una bomba abajo de la cama. En consecuencia, Haniyeh y el guardaespaldas murieron y los 2 generales iraníes de las habitaciones de al lado no sufrieron daño. ¿Qué demostró Israel en estas 2 cosas? Puedo llegar a donde quiero. Interesantísimo, aportamos algunos datos y ahora quiero saber la opinión. Obviamente no había sido convocado, pero está muy ligado el tema del antisemitismo con esto, porque después del 7 de octubre, de ese día de holocausto, como lo define Mario Sinai, o del pogrom del 7 de octubre, como usted quiera, bueno, se generó un tsunami de antisemitismo en el mundo. Le voy a preguntar a Ariel Helmut a propósito de su libro y de la información que estamos manejando desde esta tarde, que está conmoviendo los portales en el mundo. Es una de las informaciones internacionales más importantes que en este momento está desarrollándose en el planeta. Nunca antes un ataque cibernético había afectado a 4.000 personas. Hasta ahora las cifras que se conocen, pero es una información en desarrollo, pero hasta ahora se están calificando de personas fallecidas, de muertos entre 9 y 11. Hasta ahora hay no menos de 400 personas heridas de gravedad. Muchos de ellos, como bien decía el doctor Rukav, tienen la vista afectada porque acercaron el Viper para ver ese mensaje y les explotó en la cara. Otros que lo tenían puesto en la cintura, ¿se acuerdan de los Viper que se usaba antes? Una tecnología analógica muy anterior a la que se usa actualmente con los celulares. Los que lo tenían en su cinturón colocado también han sufrido distinto tipo de lastimaduras y los hospitales están colapsados. 2 datitos más. De habitantes israelíes en el norte, cerca de la frontera con el Líbano, se han tenido que ir de sus casas 68.500 israelíes que están refugiados en hoteles, básicamente, subsidiados por el Estado y que hace 6-7 meses que no pueden volver a sus casas, que los chicos no pueden ir a la escuela, y había un reclamo político de esa región para con el Estado Nacional diciéndole, bueno, tomemos alguna decisión con esta gente que nos está bombardeando todo el tiempo, que está minando nuestra economía, minando nuestra psicología, quebrando nuestras familias. Hay que decidirse y hacer un ataque fuerte contra Hezbollah. Bueno, empezó hoy ese ataque. Y le doy otro dato. Desde el 7 de octubre hasta ayer, 17.500 cohetes cayeron sobre el territorio israelí, de distinta potencia, desde un misil hipersónico como el último que enviaron los hutíes de Yemen, hasta drones que cayeron en distintos lugares. Pero en 7 meses, digamos desde el 7 de octubre, 17.500 proyectiles cayeron sobre Israel. ¿Puedo hacer una acotación a esto? Sí. ¿Por qué usan Vipers? Porque a lo mejor la gente no sabe por qué. Porque estos teléfonos que todos usamos, Sí. desde que Estados Unidos el 3 de enero del 2020 mató a Soleimani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Claro. ubicando la persona por el teléfono. Lo geolocalizaron por el geolocalizaron y le mandaron ahí un misil desde un drone Raptor. Desde entonces, toda la estructura de combate contra Israel y contra Estados Unidos del terrorismo en el mundo utiliza medios analógicos. Es así como llegan el 7 de octubre a vulnerar la frontera de Israel. Claro, en porque Gaza. todos usaron Viper, no usaron estos teléfonos. Entonces no había posibilidad de que la inteligencia israelí se diera cuenta de que estaban acercándose. Por eso este es el cambio tan extraño. Se volvió para atrás en materia tecnológica y ahora Israel lo sigue
en el movimiento Ahí hacia está. atrás y le mete la bomba. Ahí estamos viendo cómo queda el Viper después de la explosión. Ahí hay distintas informaciones, como recién decía Rucabe. Algunos sienten que fue el propio Mossad que armó una empresa fantasma que era intermediaria de una empresa, algunos dicen coreana, otros taiwanesa, para venderle, cuando se enteraron que querían cambiar la tecnología, para venderle los Viper al grupo terrorista de Hezbollah, y cuando ya le vendieron los Viper, ya tenían inyectado, dicen, un pequeño chip, dicen algunos, otros dicen un tipo de explosivo ultramoderno que al calentarse la batería con un mensaje especial hace que explote. Esa es un poco la explicación que hasta ahora se sabe, pero obviamente no hay firmeza en los datos ni seguridad porque estamos hablando de un operativo de inteligencia. Ariel Helblum, bueno, dos cosas. Uno sobre el hecho de actualidad, pero otra vincularlo al tema del antisemitismo. Gracias primero, antes que nada. Respecto del hecho en particular, vale la pena recordar al público que nos está viendo que estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah es la organización terrorista que se ocupó de 3 atentados terroristas en América Latina. 2 en la Argentina en el 92 y 94 y un tercero que es poco conocido, un día después del atentado a la AMIA en Panamá. En Panamá. Yo le agregaría un cuarto que sería el del Alberto Nisman, pero bueno, es más polémico, pero más polémico, no lo quiero interrumpir. Hablemos de cosas que están absolutamente probadas por la justicia, que estén absolutamente confirmadas. Además, estamos hablando, otro dato importante del día de hoy. Uno de los heridos fue el embajador iraní en el Líbano. Sí. Solamente los miembros de Hezbollah tenían ese artefacto. Muy importante. Es decir, que toda la vinculación que venimos sosteniendo de que quien está detrás de todo esto es Irán queda probado solamente con esta situación. De que qué hacía sino con este aparato encima. Claro. Y por otro lado, recordar de que esto no es una operación, la de hoy, que está sucediendo en la nada, sino que después de meses y meses y meses de venir sosteniendo que esto no está siendo informado por la mayoría de los medios, se trata justamente de poder evitar lo que estaba sucediendo y terminar con esta situación. Claro, con el bombardeo permanente. Absolutamente. Es decir, ¿cómo estaría uno si todos los días desde hace 10 meses recibe en 20 kilómetros de la frontera absolutamente evacuados todas las familias? Hemos estado ambos en mayo en Israel sabiendo que vi gente que iba a escuelas en Jerusalén y que vivía en el norte, en el límite con el Líbano. Con el Líbano. Por lo tanto, respecto del día de hoy, vuelvo a esto. ¿Cómo genera este tipo de situaciones cuestiones de odio y de antisemitismo? En primer lugar, la primera reacción, yo estaba al lado de determinadas personas hoy cuando veían la nota en televisión, sí, y decía, pero qué mala gente, mirá lo que le hicieron a los libaneses. Claro. O sea, la primera reacción fue, bueno, mirá lo que les están haciendo. Es decir, estamos hablando de una operación quirúrgica que solamente atacó no a civiles, no hubo un bombardeo indiscriminado, sino a aquellas personas pertenecientes a un grupo terrorista. Claro, claro. Pero igual, haga lo que haga, la crítica va a venir. Eso tiene que ver un poco con la explicación. Obviamente que convocamos a Karina para hablar de política, del radicalismo, de lo que tiene que ver con la relación con Milei. Pero bueno, integrás el Foro Argentino contra el Antisemitismo, además, Karina. Si querés dar una opinión sobre esto, con mucho gusto, lo que tengas ganas de opinar. Bueno, primero buenas noches a toda la mesa y a la audiencia. Creo que lo que acaba de decir Ariel Helblum es clave. ¿Cuál es la primera reacción que se tiene sobre todos estos episodios y mucho más después del 7 de octubre, que creo que generó un cambio de paradigma y una bisagra en lo que refiere al antisemitismo y el terrorismo instalado en las comunidades que nada tienen que ver con instancias políticas o instituciones
asociadas a algún tipo de o con algún tipo de rol político. Este desate que vemos, o una amenaza latente del terrorismo internacional, que nosotros en Argentina lo vivimos durante la década de los 90, es el terror que va instalado, acompañado de este odio, ¿no? Este odio hacia los judíos principalmente, y que debemos estar muy alertas y trabajar mancomunadamente para erradicarlo. Yo no soy judía, como bien vos señalás, integro una organización que trabajamos como el FACA en contra del antisemitismo, pero lo que pretendemos principalmente es que haya una comunidad, toda la población comprenda y entienda que lo único que nos tiene que separar nos tenemos que separar de estos grupos terroristas que lo que buscan es el terror y el odio en toda la sociedad. Interesantísimo, leí el libro de Ariel Helblum y tiene muchísimas cosas interesantes, profundamente didáctico, es para, como dice aquí, un manual apto para todo público. Una de las cosas que me impactó en el estudio que ha hecho, básicamente, es que no es solamente un tema de educación, el tema de combatir el antisemitismo, y pone un ejemplo brutal. Dice que las más altas autoridades del Tercer Reich de Adolf Hitler eran todos muy preparados, gente muy estudiosa, algunos con posgrado realmente importantísimo. Y si no es la educación, no solo la educación, ¿cómo se combate este odio ancestral? Primero tratando de... Sí sirve la educación, pero depende de qué valores son los que estás educando. Es decir, uno puede tranquilamente no estar... Uno educa cuando está formando mentes abiertas. Cuando estás permitiendo que la gente sepa, que la gente piense. Si vos estás bajando una idea es adoctrinamiento única, y no educación. Exactamente. Claro. Si vos bajás una idea única, con un pensamiento único, vos tenés dos tipos de sociedades en el mundo. Unas sociedades muy ricas, diversas para mucha gente, o sociedades cerradas para poca gente que piensen todos igual. Cuando vivimos en sociedades ricas, con amplio espectro de pensamiento, con riqueza en la educación como hemos tenido acá durante muchísimos años, donde la educación pública nos ha permitido conocer muchísima gente diferente y convivir todos en la diversidad. Eso es lo que un Estado tiene que buscar. Hoy se publica, creo que casi todos los portales y los diarios, un informe respecto del crecimiento de un 40% aproximadamente del nivel de antisemitismo. En general, pero corregime si me equivoco, se trata de insultos, agresiones, judeofobia en las redes sociales. Acción directa sobre personas o sobre edificios, por lo menos todavía no hubo en la Argentina, ¿o me equivoco, Ariel? Lamentablemente te equivocás. Sí. El informe fue el informe anual del 2023 presentado por DAIA el día de ayer. Sí. Esto se hace en general con todas las denuncias que la gente hace. Y son las que llegan a ellos, las que no llegan no te podés enterar. Por supuesto. Pero hubo desde octubre, del 7 de octubre en adelante, el último trimestre del año, un aumento de 35% en hechos presenciales y no en redes sociales. Presencial. El cual empezó a crecer. Digamos, Argentina todavía no llega a los niveles que se está viendo en otros momentos, en otros lugares del mundo. En Europa o en las universidades norteamericanas. En Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. No lo estamos viendo, entre otras cosas, porque Argentina ha hecho un muy buen trabajo que explico en el libro, y es algo de destacar, que el mundo le reconoce a Argentina el buen trabajo que está haciendo. Pero entre otras cosas sí hay que tener en cuenta un dato del informe que se presentó ayer que a mí me parece muy preocupante, que es que entre los más jóvenes la visión que tienen del prejuicio respecto del judío es grave. Es decir, estamos encontrándonos, y acá sí vamos a necesitar la educación y poder llevar a las escuelas y abrir esta situación,
porque, digamos, en espacios donde alguien no conoce a un judío, no sabe de qué se trata, el prejuicio está muy presente. Claro, con un nivel de ignorancia por ahí muy grande. Pero con un alto nivel de prejuicio. Es interesantísimo también, con esto vamos a pasar a otro tema, pero digo, la gran novedad que también aparece en el libro para mí es el nuevo tipo de antisemitismo que está anclado en las izquierdas trotskistas o en las izquierdas, yo diría, más primitivas, más jurásicas y reaccionarias de la Argentina, como la del trotskismo en nuestro país. Eso también aminora el impacto del antisemitismo, porque son grupos muy irrepresentativos en elecciones populares, libres y abiertas, nunca sacan más del 3-4% de los votos, son grupos marginales de la sociedad. Acá. Porque en Europa es un problema gravísimo. Claro, claro. Porque la izquierda europea ha tomado... Incluso lo que era socialdemocracia en otra época se ha radicalizado. Se ha radicalizado y de hecho Francia es un ejemplo de una confusión profunda. Yo veía hace poco una manifestación antisemita en el centro de París donde había un grupo gay. Y yo decía, pero no se dan cuenta que en el enemigo de Israel no duran 2 ellos minutos no vivos. podrían vivir, Claro. porque en Irán es un delito que según como esté presentado en la sociedad es de pena de muerte. Ahorcan a una persona homosexual que se exhibe como tal. En el territorio de Hamás, en esa Palestina que ellos están levantando como bandera, la sumisión de la mujer y la actitud contra las personas de sexualidad diferente es brutal. Yo creo que debe explicarse lo que pasa con una mujer iraní que comete el horrible delito de salir a la calle sin un velo. Es una locura. Carlos, si me permitís, voy a explicarte un poquito de esa situación y por qué, la explicación que hay. Hay una corriente de pensamiento nacida hace unos 20 años atrás, en la cual, llamémosla woke o de la forma que vos quieras, en la cual ha decidido que la historia hay que interpretarla y separar a los grupos entre opresores y oprimidos. Y todos los oprimidos somos aliados y todos los opresores son los malos que tenemos que combatir. Entonces, por alguna razón, los grupos que alguna vez fueron discriminados, digamos, en Estados Unidos, como LGTBI o los grupos feministas, entienden que en Medio Oriente el opresor es Israel y el oprimido es Palestina. Entonces, nosotros estamos de ese lado y el otro, somos todos enemigos de aquel. Y llega a estas soluciones absolutamente ridículas. Y no vayamos a estos lugares. Es la única explicación por la cual los grupos de derechos humanos, los grupos feministas, UNICEF, Naciones Unidas, la Cruz Roja, no estuvo del lado correspondiente después del 7 de octubre. Ahora, más oprimido que el pueblo venezolano, más torturado que los jóvenes venezolanos, más asesinados que los jóvenes venezolanos. ¿Viste alguna manifestación masiva en la calle de los grupos progresistas defendiendo al pueblo venezolano y a la democracia? Ninguno. Hoy una noticia muy importante de ese tema, que es que finalmente hubo una presentación ante la justicia llevada adelante por el Foro de Defensa de la Democracia en la región, con Elisa Trota, con Waldo Wolf, que le están reclamando a la justicia que pida la intervención para pedir la extradición de Nicolás Maduro y ser juzgado aquí en la Argentina por sus crímenes de lesa humanidad. Enseguidita nomás vamos a hablar con Karina Banfi. Yo sé que a la gente que le interesa mucho más la política partidaria, la política nacional, también se están preguntando qué pasa. Vamos a conocer un poquito lo que ella nos pueda contar. Pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 1162635877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate. Cabildo 2114. Bueno, es muy importante que dejes tu opinión en los comentarios, que te suscribas y que dejes like. También, por si no estás enterado, tengo otros 2 canales que son de opinión y seguramente estemos tratando absolutamente todos estos temas. En El Ojo del Poder y en El Ojo del Poder 2.0. Puedes buscarme en esta plataforma llamada YouTube y también puedes encontrarme en las diferentes redes sociales con los enlaces que están en la descripción. Nos vemos y hasta un próximo video en El Ojo del Poder 3.0.